lejos de disminuir los niveles de violencia, los incremente. Porque al perder el Estado su posición de superioridad moral y participar de los crímenes, porque en definitiva ejecutar a una persona Extrajudicialmente es un crimen. judicialmente, una persona que ya ha sido privada de su libertad, que ya ha sido desarmada, que ya ha sido privada de cualquier riesgo para el resto de la sociedad de que vaya a cometer ningún delito porque está en una situación absoluta de indefensión. Privarle de la vida es un asesinato. Pero ahí partís de aunque lo haya votado un juez, es un asesinato igual. Ahí partís de un supuesto que no necesariamente se cumple en un estado relativamente fallido como el guatemalteco, que no ejerce autoridad plena sobre su sistema carcelario. Hay preguntas de este tipo que vamos a plantearte al volver de la pausa comercial a la que vamos a ir en este momento. No vamos a olvidar esa pregunta y vamos a volver para que tengas oportunidad de responderla. Ya venimos en unos instantes. Hoy nos acompaña Horacio Verbinski. Él es periodista y es escritor argentino. Él ha venido a Guatemala a disertar en contra de la pena de muerte. Él favorece esa idea que ha surgido en el Congreso Nacional de abolir esa pena, que es la pena máxima contemplada incluso contemplada dentro de la Constitución guatemalteca. Ya venimos. Estamos de vuelta en a las 8:45. Rocío Lazo nos cuenta qué se está preguntando, qué se está planteando en las redes sociales para que nuestro entrevistado, Horacio Verbinski, el periodista argentino, responda a esas preguntas. Así es, Juan Luis, hablamos en este momento sobre la pena de muerte, un tema que ha causado mucha controversia durante los últimos años y será un eterno debate. Esperamos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, y nos encuentra como Canal Antigua. Vamos a comenzar con los comentarios. Juan Fernando Aldana: con la pena de muerte no eliminamos a una persona, salvamos la vida de muchos. ¿Qué dice el señor sobre los condenados a pena de prisión que ordenan asesinato desde la cárcel? Eso pregunta Alfredo García. Mario nos dice: la pena de muerte no es para disuadir, es para evitar. Si el marero condenado estuviera muerto, ya no extorsionaría. Simple. Wayne Lima: la violencia está imparable, la pena de muerte debe ser un disuasivo. Esta es nuestra realidad. Los países que han logrado abolir la pena de muerte es porque cumplieron su fin. Guatemala la necesita urgente, eso nos dice Hero. Suri Ríos también ha comentado a través de nuestras redes sociales: en 1953 no existía la prueba científica que hoy existe para demostrar culpabilidad. Rodolfo Mendoza: ciertamente no creo que la pena de muerte sea disuasiva, pero sí salvaría muchas vidas inocentes en Guatemala. Y por último, Elmer Palencia: quienes apoyamos la pena de muerte sabemos que no es un disuasivo, sino un justo castigo. ¿Qué puede saber? Le agradecemos por su participación a través de nuestras redes sociales. Regresamos con Juan Luis. Bueno, vamos directamente, Horacio, a la pregunta que nos planteaba Mario. Él decía: la pena de muerte, más que un disuasivo, es para evitar otras muertes. Él parte del hecho real en Guatemala de que nuestro sistema carcelario no se encuentra bajo el control del Estado y que muchos pandilleros y muchas personas delincuentes que se encuentran en prisión pueden ordenar crímenes desde la prisión. Ahora, para evitar eso, la única respuesta que un Estado democrático debería considerar es modificar el sistema penitenciario de modo de que eso no sea posible. Que tome pleno control sobre el sistema. De que tome pleno control sobre el sistema, que lo limpie de corrupción y que entonces nadie pueda desde la cárcel ordenar ningún crimen. Ahora, el Estado no puede argumentar su propia incapacidad para controlar una institución como el sistema penitenciario como justificación para quitar la vida a una persona. Ahora, ¿y qué pasa? Me parece que es una racionalidad profundamente destructiva de la democracia esa. Lo que hay que hacer es actuar sobre las causas que provocan esa situación. Y una de ellas es esa que acabas de mencionar, del descontrol del servicio penitenciario. Mientras yo esperaba para entrar aquí, vi a Rocío leyendo la información sobre la detención del juez Patán por su involucramiento con una red de corrupción. ¿Y si el juez Patán es el que aplica la pena de muerte?
Y si aplica la pena de muerte no en función de la recta justicia, sino en función de un interés pecuniario, por ejemplo. de un interés pecuniario, si está vinculado con una mara y quiere liquidar a una mara competidora, ¿qué, qué defensa hay para los ciudadanos de que no van a caer involucrados en esa lucha de bandas? Porque es cierto, acá el problema de las maras es muy grave, pero lo más grave no son las maras, lo más grave es la infiltración del Estado. Lo más grave es que las maras tienen un pie dentro de cada una de las instituciones más significativas del Estado y que se corre el riesgo de que el Estado termine involucrado en una lucha de bandas, perdiendo absolutamente la posibilidad de representar el interés general y el bien común. Ese es un riesgo ante el cual deberían estar muy atentas todas las personas que con toda justicia se preocupan por la criminalidad, por la violencia. Yo creo que esa preocupación es absolutamente legítima y que los niveles de violencia que se padecen son muy graves. Ahora, la pena de muerte no va a corregir eso de ninguna manera, porque además dice uno que es ejecutado, ese no amenaza más. Pero ¿cuántos son ejecutados? ¿Cuántos tendrían que ser ejecutados? Digo, ¿de qué estamos hablando? Estamos planteando matar a cuántas personas. ¿Cuál es el razonamiento? A eso precisamente voy, Horacio. Digo, es una concepción de guerra. Sí, pero ¿qué pasa con los Eso reincidentes, con el asesino reincidente? Porque mucha gente dice que ya no se reinserta socialmente. Hay que ver qué es el asesino reincidente. Digamos, si un asesino tiene una condena a prisión perpetua, ¿cómo es reincidente? ¿Cómo hace para reincidir? Digo, si está dentro de una institución penitenciaria, ¿cómo hace para reincidir? No puede reincidir. Digo, hay que poner un poco de razonamiento y un poco de lógica en todo esto, porque si uno empieza a repetir eslogans y consignas, perdemos de vista cómo es la realidad, ¿no? Horacio, no, obviamente no me refiero a ustedes, colegas, ¿no? Horacio, en términos concretos, aquellos países en donde no funciona la pena de muerte, en donde no hay pena de muerte, lo que hay, sí, es un sistema de seguridad y justicia que le garantiza en buena medida a los ciudadanos. No en todos. No en todos, porque en El Salvador y en Honduras, por ejemplo, donde no hay pena de muerte, vemos un altísimo índice de muertes. Y los 4 países que mencionabas. Y en la Argentina tampoco son ningún modelo las instituciones penitenciarias ni las instituciones policiales. Pero porque allá la gente no piensa en la pena de muerte. Lo agrava, la pena de muerte agrava esos problemas, no los mejora. Agrava esos problemas, eleva los niveles de violencia, no los disminuye. Da lugar a una escalada que después es imparable. El Estado tiene que actuar con serenidad, con calma, con fortaleza, con honestidad. Y además hay que tratar algunos problemas estructurales básicos que hay en Guatemala. Es decir, los niveles de desigualdad económico, social son escandalosos. La discriminación de tipo étnico es escandalosa. Por ejemplo, creo que no les mencioné el fallo de la semana pasada de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló un juicio donde había sido condenado a muerte un joven negro por el asesinato de una anciana blanca, porque el jurado que lo condenó estuvo integrado exclusivamente por blancos, y esto no fue por casualidad, sino por deliberación de los fiscales. Los abogados defensores consiguieron que los fiscales tuvieran que mostrar las notas con las que habían trabajado en la preparación del juicio, y está claro que hubo una política deliberada de impedir que hubiera un solo afroamericano en el jurado. Ahora, si esto pasa en un país como Estados Unidos, que tiene una tradición democrática larga, donde además la pena de muerte la decide un jurado de 12 personas, ¿qué podemos esperar en un país como Guatemala, donde los tribunales son unipersonales? El juez que va a pronunciar la pena de muerte es una sola persona, no hay el control de un jurado, donde además
la polarización social es paralela a las diferencias de etnicidad y donde las personas que habían sido condenadas a pena de muerte en los últimos años del siglo pasado y cuyas penas fueron conmutadas por la Corte Suprema eran básicamente personas pobres de origen campesino, de las etnias originarias, y los jueces que los condenaron, aunque no eran los jueces sin rostro del padre de la exdiputada Suri Ríos que se comunicó con nosotros, eran jueces que pertenecían a una clase social distinta y a una etnia distinta. Ahora, si yo puedo entender el riesgo de la discriminación. Yo puedo entender y compartir las causas estructurales de las que estás hablando, que son por supuesto fundamentales de atender en el país, pero noto que muchas personas piensan que la resolución de esas causas va a tomar mucho más tiempo, o por ejemplo, el control del Estado sobre el sistema penitenciario va a tomar tiempo y se desesperan de creer, porque ellos piensan que la pena de muerte puede resolver el índice de criminalidad, se desesperan de creer que esperar todo ese tiempo a que se resuelvan esas causas estructurales o estos otros problemas de control de parte del Estado sobre las instituciones simplemente prolonga más allá de lo deseable el reino de la delincuencia. Mira, ¿cómo se responde a eso? Hay un gran historiador español que se llama Josep Fontana, Ajá. que investigó por qué, a pesar de haber sido la potencia que descubrió América y que se llevó sus riquezas a Europa, España, lejos de crecer en esos años, fue para atrás. Y quienes crecieron fueron otras potencias europeas que aprovecharon de los recursos saqueados en América por los españoles, como los holandeses o los británicos. Y Josep Fontana pone un ejemplo. Dice, en Cádiz, cuando salían los buques que iban hacia América, para darles seguridad se rezaban misas. En cambio, en Ámsterdam y en Londres se contrataban seguros. Bueno, es otro ejemplo de pensamiento mágico. Pensar que la pena de muerte va a modificar la situación de violencia es como rezar una misa para asegurar un barco. Hay que contratar un seguro, como hicieron los holandeses, como hicieron los británicos, y así crecen las naciones y así se solucionan los problemas, no con el pensamiento mágico. Horacio Verbitsky, gracias por acompañarnos a las 8:45. Gracias a ustedes. Mucha suerte, vamos a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para hablar de ese clima de escasa gobernabilidad en torno a proyectos extractivos e hidroeléctricos en nuestro país. Ya venimos.